Alerta contra el racismo es un proyecto del Ministerio de Cultura y para darnos más detalles justamente de este proyecto está con nosotros Gabriela Perona, representante de Alerta contra el Racismo. ¿Cómo está? Bienvenida. ¿Qué tal, Giovanni? Muchas gracias por la invitación. Bien, cuéntame, ¿cómo nace la idea justamente de hacer este proyecto? Porque no es una campaña, hay que aclarar eso. Sí, no es solo una campaña, ¿no? También tiene un componente campaña, pero como tú dices, es un proyecto que tiene otro tipo de objetivos. El Ministerio de Cultura se interesa en trabajar el tema de discriminación étnico-racial, pero no solo desde una perspectiva de promover una campaña de sensibilización sobre el tema, sino de generar información para que los ciudadanos y ciudadanas podamos tomar acciones al respecto. Es decir, que podamos realmente reportar o denunciar un caso de discriminación. Ese es el objetivo de la plataforma. Digamos, ¿cuál es o en qué consiste esto de la discriminación étnico-racial? Sí, existen distintos tipos de discriminación, ¿no? Una persona puede ser discriminada por género, puede ser discriminada por su edad, de repente si tiene alguna discapacidad puede ser discriminada por ello. Sin embargo, el objetivo de este proyecto es específicamente lo vinculado a lo étnico y lo racial. Es decir, cuando una persona es discriminada por algunas características físicas como el color de la piel, el color del cabello, la forma de nuestro rostro, pero también con aquellos elementos que son vinculados a nuestra identidad cultural. Por ejemplo, nuestra vestimenta, nuestra lengua, nuestras creencias sobre el mundo, etcétera, ¿no? Entonces son esos dos componentes, lo étnico y lo racial. ¿Cómo identificar justamente un caso de discriminación étnico-racial? Porque hay otro tipo, discriminación laboral, que justamente también se da paralelo a esto de si eres blanco, si eres negrito, si eres alto, si eres bajo, si eres de la sierra, si eres de la costa, si eres de la selva. Claro, lo que hay que aclarar ahí es que la discriminación étnico-racial se puede dar en distintos ámbitos o en distintos espacios. Uno de ellos es el laboral, ¿no? ¿Cómo podemos identificar un caso? En realidad son tres los criterios que debemos como tomar en cuenta para poder analizar si estamos hablando de un caso de discriminación. ¿Cuáles son? Uno es primero que exista un trato diferenciado, entonces hay que evidenciar que hay una preferencia o un trato excluyente hacia una persona. El segundo tiene que ser el motivo. El motivo no es la religión o no es una discapacidad, sino el motivo es alguna característica física de la persona o alguna característica vinculada a su identidad cultural, es decir, lo étnico y lo racial. Y el último criterio que podríamos tomar en cuenta es que este trato diferenciado tiene como objetivo o como resultado que la persona no puede ejercer con libertad sus derechos, ¿no es cierto? Entonces ahí hay un resultado en la anulación o en el menoscabo del ejercicio de derechos de las personas. Ahora, en Enlace Nacional hace unas semanas también entrevistamos justamente a un representante de la Municipalidad de Lima hablándonos sobre el tema de discriminación laboral a raíz de estos anuncios en los periódicos de Telesub, ¿no es así? ¿Qué han hecho ustedes al respecto? Sí, sobre el caso de Telesub, que es, digamos, simplemente un ejemplo de una discriminación que podemos encontrar todos los fines de semana. Porque en realidad no es la primera vez que se publican los medios, desde siempre. No ahora es que uno ya está más atento a que, mira, ¿sabes qué? Aquí en este anuncio dice que necesitan a uno, tez clara, etcétera, ¿no? Exacto. Según una de las normas del sector trabajo, ahorita no me acuerdo específicamente el número, pero según una de estas normas, en todo anuncio que tenga que ver con oferta de empleo o de servicio educativo, está prohibido que se incorpore alguna característica física de las personas. ¿Eso qué quiere decir? Que tenemos un instrumento legal que nos permite sancionar a empresas como el ejemplo que tú me pones, cuando ponen un aviso que tenga que ver con tez clara o incluso buena presencia y otras características físicas. Sí. ¿Qué es lo que se ha hecho? Bueno, se ha denunciado el caso a través de la entidad competente para investigar y sancionar, que es la Dirección Operativa de Inspección del Trabajo, y estamos esperando que el 20 y tantos de abril, o sea, en realidad la próxima semana, ya salga la resolución de sanción contra la empresa, ¿no? Lo interesante es que a raíz de este caso ha habido mucho movimiento al respecto, y es más o menos lo que busca Alerta contra el Racismo, ¿no? Generar estas alertas para poder sacar de la televisión, de los diarios, de las empresas, etcétera, todas estas prácticas que siguen funcionando y siguen afectando a miles de peruanos. Gabriela, ¿y existe discriminación laboral o étnico-racial positiva? ¿Positiva? No. En el caso, por ejemplo, que en el tema, antes se estilaba que en el tema de la Marina, por ejemplo, necesitaban personas de cierta talla, de cierta tez también. Sí, yo podría afirmar que no hay ninguna discriminación que sea positiva.
¿no? Lo que podríamos decir es que, claro, algunos trabajos... Porque a veces no te ajustas a las reglas o a las características que ellos piden, ¿no? Claro, todo trabajo puede ameritar que una persona tenga algunas capacidades específicas, ¿no es cierto? Pero para poder atribuir que sea una característica física o algo vinculado a su origen étnico, etcétera, eso no puede estar, no está totalmente prohibido. Lo que sucede es que tiene que haber una razón objetiva detrás de esa característica que se pone en el anuncio relacionada a lo que realmente necesitas para el trabajo. Por ejemplo, una persona con un conocimiento específico sobre un software, ¿no? Que se necesita para ese trabajo específico. Hay una razón objetiva detrás de esa característica, es decir, conocer el software para que se pueda poner. Pero el color de su piel no tiene nada que ver con su desempeño del trabajo o con sus conocimientos, mucho menos la forma en la que se viste o cuál es su lengua, ¿no? Entonces, no hay una razón objetiva para calificar a una persona en términos del origen étnico o racial. Justamente Alerta contra el Racismo está circulando y se está difundiendo muchísimo por las redes sociales, por ejemplo. Entonces, ¿cómo una persona también puede denunciar este hecho? Si es que no puede a través de las redes sociales, ¿hay un número de teléfono a dónde acudir? ¿A dónde llamar? Alerta contra el Racismo es una plataforma web, pero también tiene un servicio telefónico, ¿no? La idea es que todos los ciudadanos dentro de esta plataforma puedan encontrar paso a paso cómo enfrentar o cómo reaccionar frente a un caso de discriminación étnico-racial. Entonces, si bien estamos difundiendo mucho la plataforma a través de redes sociales, porque no funciona en Facebook o en Twitter, sino es una plataforma web que también tiene sus canales de redes sociales. También estamos difundiendo la plataforma en regiones. Hemos presentado ya la plataforma en 5 regiones. Tenemos programadas más visitas a regiones para poder presentarla. Y sí es importante que la gente sepa que puede llamar también al teléfono que está en la web, que es el 618-9393, anexo 2543. Y ahí se puede también orientar a la persona sobre cómo establecer una denuncia, cómo reportar el caso, etcétera. Por ejemplo, en las regiones que ustedes han estado difundiendo este proyecto y campaña de alerta contra el racismo, ¿cómo han recibido las poblaciones? ¿Y hay algún caso que han denunciado, por ejemplo? ¿Ustedes han visto alguna diferencia o incidencia en regiones y en Lima? Sí, muchas veces creemos que la discriminación es algo que sucede en Lima o en las capitales de provincia, etc. Sin embargo, la discriminación étnico-racial es algo que está presente en todos los espacios de la vida social entre los peruanos, ¿no? Eso es lamentable, pero sigue sucediendo. Entonces, a veces cuando vamos a regiones también identificamos que la discriminación también se da en los gobiernos regionales, en los hospitales, etc. Y muchas veces la gente no sabe exactamente cómo denunciar. Todavía no tenemos muchos casos de regiones, esperamos que la gente comience a reportarlos y a denunciar. Hay un par en Chiclayo sobre también discriminación laboral y la gente de Cusco también entra muchísimo a la plataforma. ¿Cuál es el caso ahí? Ya estamos con el tiempo, Gabriela. Todavía no hay exactamente información, tenemos que verificar el caso. Para finalizar, ¿la diferencia entre racismo y discriminación es igual, no? No es lo mismo. El racismo es una ideología, es una serie de ideas, de pensamientos que lo que hacen es clasificar a los seres humanos en razas y afirmar que existen razas superiores a otras. La discriminación, que es lo que sí está sancionado, lo que podemos penar, es el acto específico de tratar diferente a una persona. Muchas veces la discriminación está basada en el racismo, ¿no? Pero no son lo mismo. Repitamos la web a donde podemos acudir y el número de teléfono donde pueden comunicarse desde las regiones justamente. www.alertacontraelracismo.p y el teléfono es 618-9393, anexo 2543. Bien, ya sabe, si usted conoce un caso de discriminación étnica, racial, usted puede denunciar justamente a este número de teléfono o a esta página web. Muchas gracias por estar con nosotros, Gabriela. Bien, amigos, nosotros nos vamos a una pausa, regresamos con más.